Prédica número 2659, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 16 de marzo del 2016. Continuación, libro de Cantares, los besos del Señor, armadura, estar firmes. Gracias, amén. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Así es que vámonos por favor a este maravilloso libro, El Cantar de los Cantares. Cuando el Señor nos empieza a abrir el entendimiento y empezamos a descubrir lo que en realidad Dios puso allí, miren, este se convierte en uno de nuestros libros favoritos de toda la Biblia. El Cantar de los Cantares nos muestra el camino con una claridad tremenda que nos lleva a casarnos con el Señor Jesucristo. Amén. Eso nos convierte en la esposa del Señor Jesucristo. Y luego, pues ella se casa en el capítulo 4 y Cantares tiene 8 capítulos. Luego vamos a entender cómo podemos nosotros llegar a convertirnos en, tiene varios nombres, hijos maduros del Padre, hermanos del Señor Jesucristo o los 144,000. Amén. Así es que es muy emocionante el estudio del Cantar de los Cantares. Sí, este es un libro que a quien no tiene una relación personal de amor con el Señor Jesucristo no le va a hacer mucho sentido. Todo empieza con una relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Muchas personas son salvas, el Señor genuinamente ha llegado a sus corazones, son lavados con la sangre de Cristo, son genuinamente salvos y aún así podrían no tener una relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el problema es que al principio no hay ningún problema, pero si nunca llegan a encontrar ese lado del Señor, si nunca llegan a relacionarse con el Señor a ese nivel, pues terminan entibiándose. Terminan entibiándose, terminan siendo indiferentes, terminan sintiéndose satisfechos con menos cuando el Señor Jesús compró más aún para todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces todo empieza con una relación personal, ¿sí? Yo descubrí que ir a la iglesia y tener comunión con los hermanos y recibir la palabra de parte de alguien que sabe más que uno, ¿sí? Eso empieza a sentar las bases para llevarnos a tener una relación personal. Pero cuando hablo de una relación personal, no estoy hablando de ir a la iglesia únicamente. Allí sienta el Señor las bases para que estas, ojalá, nos lleven a tener una relación personal y a nuestra experiencia congregacional, la cual no debemos nosotros hacer a un lado nunca, jamás. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero a esa experiencia tenemos que añadirle nuestra experiencia privada. Así es que en Cristo, para caminar, tenemos que tener una experiencia pública y una experiencia privada. Hemos estudiado, y es la experiencia de muchos, pero llega a un punto en donde, bueno, primero empezamos con una experiencia pública. Eso nos lleva a una experiencia privada. Y créanme, llega un momento en que la experiencia privada nos va a llevar nuevamente a la importancia de una experiencia pública, nada más que ya a otro nivel, con mayor madurez, con mayor madurez. Amén. Pero ni una no puede sustituir la otra. Ir a la iglesia no sustituye buscar al Señor en lo privado, y buscar al Señor en lo privado no sustituye ir a la iglesia. Necesitamos los dos lados. Amén. Pero mucha gente se queda solo con ir a la iglesia. Entonces se quedan cortos en este tremendo privilegio que Dios nos da de poder gustar y ver que es bueno el Señor. ¿Sí? El sentido del gusto, a ver, del espíritu, ¿cuál es? Eso tiene que voltear a ver allá y usar un telescopio, porque están algo chiquitas las letras. ¿Cómo gustamos al Señor? La oración. Amén. ¿Y el sentido de la vista del espíritu cuál es? La fe. Exactamente. Así es que es aprendiendo a orar que empezamos nosotros a gustar la bondad del Señor a otro nivel.
es empezando a buscarlo de una manera privada, ¿sí? Personal, en lo secreto. El Señor Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte de la necesidad de entrar a nuestro aposento. Amén. Y hablarle allí a nuestro Padre Celestial en lo secreto. Y dice que si aprendemos a hacer eso, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Pero la mayor recompensa realmente no es la recompensa pública, es encontrarlo a Él en lo secreto. Amén. Eso es lo más maravilloso y lo más exquisito que nos puede ocurrir. Así es que todo comienza con una relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos llegar a tener esa relación con Él? Bueno, empiece a buscarlo en oración. Usted empiece recordando que la Biblia dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Amén. Así es que empecemos a buscar al Señor en lo privado. Y hay mundos esperando ser descubiertos cuando buscamos al Señor en lo privado. ¿Sí? Ya en el primer capítulo del Cantar de los Cantares, ella se va a encontrar con que sus hermanos no lograron establecer una relación de amor privada con el amado, de tal manera que empezaron a verla a ella como un bicho raro. Cuando lleguemos allí vamos a darnos cuenta, pero pues se los voy a leer para que nos metamos al contexto acá. Pero en primer lugar vamos a encontrar que sus hermanos se enojaron con ella. Y ella no está haciendo nada malo, al contrario, lo que está haciendo es buscando al Señor y encontrándolo. Lo que pasa es que buscar y encontrar al Señor automáticamente va a producir cambios en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Amén. Sí, en nuestra naturaleza. Y la gente nos va a ver más mansos, más humildes, más pacientes. Amén, más tolerantes. Sí, porque la naturaleza de Cristo va a empezar a permear nuestra naturaleza. ¿Y saben qué? Se van a enojar con nosotros. ¡Qué misterio! La pregunta es: ¿y cómo se pueden enojar si Cristo está transformándonos y conformándonos a su imagen? Bueno, les voy a responder a esto haciéndoles otra pregunta. ¿Por qué razón mató Caín a Abel? La Biblia da la respuesta literalmente, pues aparte de que tenemos toda la historia. ¿Se acuerdan qué dice? ¿Por qué se enojó Caín con Abel? ¿Hizo Abel algo malo? Buscó a Dios por la vía correcta y Dios le respondió con fuego. No hizo nada malo. ¿Por qué se enojó con él? Su Biblia lo dice. Dice, porque las obras de Abel eran buenas. Así dice. Entonces, ¿saben por qué se enojó con Abel? Porque la luz que había en Abel empezó a reprender las tinieblas que había en Caín. Lo que a Caín le enojó fue saber que él no estaba obrando bien y Abel sí. Entonces, ¿por qué los hermanos de la amada aquí en el primer capítulo del Cantar de los Cantares se enojaron con ella? Porque los cambios que empezaron a ver en ella empezaron a reprenderlos a ellos. Y una persona que no está haciendo planes para cambiar se va a enojar con una persona que sí está cambiando. ¿Ven qué cosa? Qué contradictorio y qué paradójico, pero ¿desde cuándo hace sentido la mente carnal y el viejo hombre? Amén. Y luego más adelante van a descubrir que sus hermanos la empezaron a tratar a ella como que fuera una leprosa. ¿De dónde sacó eso? Leyendo mi Biblia, aquí Cantares capítulo 1. La empezaron a tratar como una leprosa. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo esto para desanimarlos y para que ya no quieran buscar a Dios en lo secreto y tener una relación privada de amor con Jesús. No, se los digo para que vean cómo buscar al Señor en lo secreto produce cambios en nuestra naturaleza, en nuestra vida, consecuentemente en nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra conversación. ¿Qué vino Jesús a hacer al corazón del creyente? Cierto, número uno, a expiar o a cubrir su culpa con su preciosa sangre, reconciliándonos así con el Padre. De acuerdo, pero eso es número uno. Ahora díganme número dos. A convertir la naturaleza humana. ¿Saben cuál es el problema del hombre? Su naturaleza.
¿Saben cuál es la única respuesta para el hombre? Un cambio de naturaleza. Amén. Por eso necesitamos a Jesús adentro, porque necesitamos cambiar de dentro para afuera. Amén. Y ella empezó a cambiar, por eso se le vinieron encima todos los que tenía a su alrededor. Leamos Cantares capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Estamos en el verso 2, pero no quiero que nos perdamos acá con el contexto. ¿Lo tienen? Muy bien. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora vean, buscar al Señor le cambió el color a ella. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Estará expuesta a los rayos de luz del sol de justicia. El Señor Jesucristo le cambió el color. Le cambió el color. Uno no puede seguir siendo el mismo cuando uno empieza a encontrar a Jesús en lo secreto y de manera personal. ¿Cómo poder seguir siendo los mismos? En primer lugar, encontrar a Jesús nos hace encontrarnos a nosotros mismos y descubrir lo que todavía somos. Amén. Eso nos hace ir al altar de bronce a los pies de la cruz y decirle: Señor Jesús, cámbiame, 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 cámbiame. Y hay otras cosas que vamos a estudiar aquí que transforman la naturaleza de los hombres. Pero ¿saben cuál es el problema con la gente? Su naturaleza, como ya les dije. ¿Saben cuál es el problema con muchos cristianos? No entender que su problema es su naturaleza. Amén. La salvación nos limpia de pecado, cubre nuestra culpa y nos reconcilia con el Padre. Pero cuando somos salvos, apenas está empezando el proceso de transformación, de conversión. Apenas está empezando. Ese es el paso número 1. Amén. Pero el Señor quiere convertir nuestra naturaleza, quiere transformarla. ¿Cómo así? Tenemos 10 años de ser cristianos y seguimos reaccionando igual, respondiendo igual, actuando igual. Algo está estacionado ahí en nuestra vida. Amén. No puede ser que no esté cambiando nuestra naturaleza si en realidad estamos encontrando al Señor. Eso es lo que vino el Señor a hacer, a cambiar nuestra naturaleza. ¿Me están escuchando? Amén. Ok, así es que los rayos de luz del sol de justicia le cambiaron el color. Solo estoy leyéndoselos porque todavía estamos en el versículo 2, no hemos llegado hasta allí, pero no quiero salirme del contexto. Dice, nomás sus hermanos solo vieron el cambio de color y dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, se enojaron. ¿Y saben cuál fue su conclusión? Su conclusión fue, esta no tiene nada que hacer más que estar orando, más que estar metida en su cuarto de oración, más que estar metida en la iglesia. Yo creo que lo está haciendo porque está desocupada. Vamos a ocuparla un poquito más para que sea más productiva. Me acuerdo una vez estábamos organizando una cosa con varios jóvenes y alguien contó de alguna situación y alguien más dijo, bueno, pues tenemos que orar, ¿verdad? Y alguien más dijo, yo creo que deberíamos hacer algo más práctico que orar. Yo solo escuché, ¿verdad? Y esta otra persona que dijo que teníamos que orar respondió diciendo, ¿y qué más práctico que orar? Amén. Amén. Cuando lleguemos hasta ahí les voy a contar una historia personal. Ok. Pero concluyeron que estaba desocupada, entonces la ocuparon, ¿verdad? Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé.
¿Y de qué nos sirve guardar las viñas de otros si no estamos guardando la nuestra propia? Amén, amén. Por eso, si se han tomado la molestia de leer el librito que escribimos que se llama Al-Alha, el tesoro de la alabanza, habrán descubierto que allí puse en vivo y a todo color, lo primero que uno debe aprender ya siendo salvo es a tener una relación con el Señor Jesucristo, no a correr de un lado para el otro viendo en qué servimos y en qué trabajamos. Amén. La relación nos va a llevar al servicio, pero el servicio jamás produce una relación. Amén. Es la verdad. ¿Ok? Bueno, en fin, verso 7 dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Ya me aburrí de estos, mis hermanos. Dime, ¿dónde estás tú? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde esteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? La palabra errante significa cubierta o velada. ¿Se acuerdan que a los leprosos los obligaban a ponerse un velo a la mitad del rostro? Y tenían que proclamar a donde iban, o si veían que alguien se les acercaba, tenían que decir leproso, leproso, para que no se les acercaran y no se contagiaran los demás. Esa es la palabra que se usa aquí, errante. Si la buscan en su diccionario de Strong, van a descubrir que está hablando del mismo velo que tenían que llevar los leprosos encima. Amén. En otras palabras, sus hermanos la estaban tratando como una leprosa, y todo lo que está haciendo es acercándose más al Señor. Y hay personas que creen que nosotros en esta iglesia somos leprosos. Bueno, si ese es el precio para un cambio de color, por los rayos de luz del sol de justicia, santificado sea el nombre del Señor. Pero créanme, hay gente que nos considera bichos raros y leprosos. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando al Señor, y por su gracia y misericordia, encontrándolo. Amén, de una manera más profunda, ¿sí? Amén. Bueno, allí tienen. Pero vámonos al verso 2, porque no hemos terminado con el verso 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ya estudiamos lo del vino. El vino representa su sangre, representa su espíritu. Amén. Y ella dice, obviamente ella ya era salva y ya era bautizada en el Espíritu Santo en términos neotestamentarios, porque ella gustó el vino. Por su color rojo tipifica la sangre de Cristo, y por su efervescencia y su movimiento representa el gozo del Espíritu Santo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Amén. Así es que ella ya experimentó eso, pero de repente empezó a ser besada con los besos de su boca y dijo: wow, si aquello era bueno, acabo de descubrir algo aún mejor. Y es cuando el Señor en lo personal viene y nos abre su palabra y nos da un beso de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento. La palabra besar significa encender un fuego. Y cuando el Señor viene y nos habla de manera personal, nos abre su palabra, una porción de su palabra, un versículo, un principio, de manera personal. Cuando lo hemos estado buscando en oración y estudiando nuestra Biblia, y de repente entendemos algo, el Señor nos regala un lingote de oro a nosotros en lo personal. Allí es donde somos besados con los besos de su boca, y no hay experiencia que se compare a esa, ya siendo salvos y llenos del Espíritu Santo. Amén. La palabra besar también significa equipar con armas o armar. Armar es la misma palabra que se usa en el libro de Efesios cuando dice que nos vistamos toda la armadura de Dios. Amén. Es la misma palabra, neshek o nashak o neshek en hebreo. Es la misma palabra. Quiere decir ¿qué de su palabra se va a convertir en una armadura para nosotros? ¿Qué de su palabra va a adquirir tal fuerza, tal utilidad, que nos guarde y nos ayude a pelear nuestras batallas y nos haga mantenernos firmes y estables, no importa el nivel de la batalla que estemos enfrentando? Amén. No son las teorías, sino la palabra con la que hemos sido besados. Y ya les dije que
Pues no estamos entrando al detalle porque en septiembre les predicamos sobre la armadura del creyente acá, o los besos de su boca, exhaustivamente. Así es que hoy me estoy yendo por otro lado con esto. Pero en la armadura que vemos en el libro de Efesios descubrimos que Dios tiene una pieza de armadura para armar nuestros lomos, ceñidos los lomos con la verdad. Tiene una armadura para cubrir y guardar y armar nuestros pies, el apresto del evangelio de la paz. Tiene una armadura para nuestra mano izquierda, el escudo de la fe. Tiene una armadura para nuestro corazón, la coraza de justicia. Tiene una armadura y esta es un arma ofensiva para nuestra mano derecha, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tiene una armadura para nuestra cabeza, que es el yelmo de la fe. Así es que la palabra de Dios puede armar y proteger nuestros caminos, nuestros lomos, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros sentimientos. La palabra de Dios puede cubrir y proteger y guardar nuestras manos, nuestra mente. Amén. Se convierte en una armadura. Pero la palabra armadura en hebreo es la mismísima palabra para besos. En otras palabras, la palabra que me va a armar a mí es aquella palabra que ha cobrado vida, aquella palabra que es Dios me regaló a mí, es mía porque tuve una experiencia con ella, encendió un fuego en mi corazón, el Señor me besó con ella. Esa es la palabra que me guarda, me cubre, me protege. Esos son los principios con los que yo puedo atacar al diablo cuando él viene con sus mentiras, con sus engaños, porque no le voy a estar citando al diablo teorías muertas, le voy a estar citando al diablo algo que está vivo en mi corazón, algo que me ha tocado, me ha cambiado, me ha transformado, me ha vivificado, me ha enamorado más del Señor Jesucristo. ¿Quién puede quitarnos eso del corazón? ¿Quién puede convencernos que eso no es verdadero si hemos tenido una experiencia personal con aquello? De las cosas que no entendemos nos pueden convencer que nos alejemos, porque al fin y al cabo ni nosotros mismos estábamos muy seguros si la cosa era así o no. Pero de aquellas cosas con las que hemos sido visitados y hemos tenido una experiencia y han encendido nuestro corazón de la palabra de Dios, eso nadie nos puede decir que no es así. Habrán llegado demasiado tarde a decirnos que no es así. Ya el Señor se nos adelantó y nos dio un beso. Amén, que encendió nuestro corazón. ¿Sí? ¿Lo ven? Amén. Por eso es tan importante tener una relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Allí empieza Él a besarnos con los besos de su boca. Amén. Y la palabra empieza a cobrar vida, cobrar vida, cobrar vida. Ya no solo vemos las historias, las parábolas, la superficie, sino que empezamos a encontrar los principios, la verdad que hay detrás de las historias, de las parábolas y de todo lo que leemos nosotros en la Biblia. Y a la hora de las batallas, una historia no nos va a salvar la vida. Una parábola no nos va a servir de nada práctico. Pero la verdad que hay detrás de las parábolas y de las historias, esa se convierte en nuestro escudo, en nuestro escudo, en nuestro escudo. Amén. Bueno, entonces por eso dice ella, mejores son tus amores que el vino. Porque ella ya empezó a ser besada con los besos de su boca. Y esto ha sido tan maravilloso que un par de versículos después dice, atráeme, atráeme, quiero más, quiero más. Amén. Así empieza ella su jornada. Entonces vámonos a Efesios, a la armadura del creyente otra vez. Efesios capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Y sin regresar a toda la convención de septiembre, ya les dije la semana pasada que les sugiero volver a escuchar esa convención. Amén. Pero estamos enfocándonos en algo que no tocamos en esa convención. Y empecé la semana pasada aquí con ustedes, Efesios 6, verso 11, verso 10 mejor. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la convención que ahí analizamos Adonai, verdad? Mi Señor. Disculpen. Vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra armadura es la mismísima palabra para besos de su boca. Es neshek. Vestíos de toda la armadura de Dios.
ármense con toda la armadura de Dios. La palabra vestíos es la misma palabra para armarse. Amén. Cuando el hombre y la mujer en el jardín del Edén pecaron en contra de Dios, ¿se acuerdan que ellos se pusieron delantales? Esa palabra en hebreo, delantales, es jagor. La misma palabra aquí para vestíos. Esa palabra significa una armadura. En otras palabras, ahora el hombre y la mujer se van a defender de Dios. Miren lo que hizo la serpiente, ¿verdad? Pero ahora el Señor Jesucristo nos da su verdad y ahora nos dice Él, ahora vístanse con la verdad. Vístanse de toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, etcétera. Amén. Pero dice, estén firmes, estén firmes, estén firmes. Ahora, si regresamos a la experiencia de la amada en el cantar de los cantares, miren, apenas empieza ella a experimentar los besos de su boca y él empieza a cambiarle el color a ella de tal manera que ahora ella ya se ve morena. Alguien dirá, pero ¿por qué morena? Bueno, porque morena, ese es el color de la humildad. La humildad del Señor Jesucristo ya se está formando en ella. Amén. Si ella no estuviera armada con esas experiencias personales, sus hermanos la hubieran derribado. Y mucha gente empieza bien, felices, contentos y dichosos, hasta que experimentan la primera persecución de parte de sus parientes, los primeros señalamientos de parte de sus amigos, las primeras burlas de parte de sus, lo que sea, y muchos se desmoronan. Ahora ella no pasó mucho tiempo sin que sus propios hermanos, ¿sí?, le dijeran, tú eres una ociosa, por eso tienes tanto tiempo para estar orando. ¿Por qué no te ocupas con algo más productivo? Y la empezaron a ver como una leprosa. Si ella no hubiera estado armada, allí la botan. Quiere decir que Dios permitió esa primera experiencia con sus propios hermanos. Amén. Para probarla y para que ella misma pudiera descubrir que ella tenía sustancia. ¿Sí? Ella ya tenía sustancia. Y Dios permite las pruebas, permite las persecuciones, permite que la gente se burle de nosotros, nos diga cosas, nos señalen, lo que sea. ¿Por qué? Porque así nosotros mismos podemos saber cuánta sustancia realmente tenemos, o si todo es del diente al labio, o si todo es únicamente teórico. Amén. Y cuando solo es teórico, las teorías no se convierten en una armadura para guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras obras. Amén. Entonces vienen nuestros hermanos y nos dicen que somos unos haraganes, por eso encontramos tanto tiempo para orar, y que somos unos leprosos. Ya no vamos a estar firmes pues después de una embestida semejante. Pero ella, miren las embestidas que empezó a sufrir, y apenas estamos en los primeros versículos del capítulo 1 y ya está experimentando embestidas por parte de sus propios hermanos. Pero eso, ¿la botaron? Seguía firme. Seguía firme. Y en el libro de Efesios capítulo 6 dice, vístanse de todos los besos de su boca para que estén firmes, firmes, firmes y puedan resistir, resistir, resistir. Ahora, uno no es besado con la palabra para estar firme y resistir. Uno es besado con la palabra para que el corazón se hinche con un fuego de amor por Dios tremendo. De paso, esto se convirtió en una armadura, y a la hora de las pruebas vamos a permanecer firmes. Amén.
cuando somos creyentes, y había un hermano que decía, creyentes yo decía. Un día están arriba, otro día están abajo, otro día están arriba, otro día están abajo, otro día están arriba, otro día están abajo. Probablemente cuando estamos abajo es porque alguien nos dijo algo, alguien se burló de nuestra fe en Cristo o de nuestra intensidad de amor por el Señor, y resulta que no estábamos tan firmes como creíamos. Nos venimos para abajo, ¿verdad? Bueno, no se desanime, pero entre en razón. Dese cuenta que si eso lo botó, es porque usted no permaneció firme. Entonces quiere decir que a lo mejor usted está cabalgando sobre teorías, no sobre experiencias, o no sobre la palabra viviente, sino nada más sobre teorías, ¿verdad? Sí, vaya al Señor, deje que el Señor lo bese para que esas teorías cobren vida y se vuelvan experiencia. A veces Dios lo besa a uno cuando uno está danzando aquí los domingos en el servicio. A mí me ha pasado mucho. Me quedé meditando en algún principio de la palabra y de repente estamos en la alabanza y puf, 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 empieza todo a cobrar vida, ¿verdad? Es tremendo. O cuando uno está orando, empieza de repente a cobrar vida a algo, ¿verdad? Amén. Qué emocionante es caminar con el Señor Jesús. Es una experiencia viva. Qué desesperante es cuando no tenemos una experiencia viva con el Señor Jesús. Con razón, la gente le tiene aversión a la religión. Yo se la tendría también si solo fuera religión. Amén. Bueno, pero estar firmes, estar firmes, estar firmes, estar firmes. Entonces vimos algunas cosas la semana pasada, hoy quiero darles otras, de cómo los besos de su boca son los que nos hacen permanecer firmes, seguir firmes para siempre. Algunos ejemplos, y voy a trazar en mi Nuevo Testamento o de mi Nuevo Testamento hebreo, voy a trazar una de las palabritas que significan firmes, y es la palabra amad. Amad. Amad se traduce estar firmes ahí en Efesios 6:14. Este es en hebreo, es en mi Biblia hebrea. Amad significa permanecer. Y creo que la semana pasada definimos estas palabras, ¿verdad? Permanecer, soportar, mantener la posición, no ceder terreno, permanecer firmes, mantenerse en pie, sostenerse. Veamos aquí algunas ocasiones en donde vamos a encontrar la palabra amado. Y el primer ejemplo que quiero darles es la persona del Señor Jesús. Ahora, ¿creen que Jesús, el hombre, estaba armado con la verdad? Pues él era el Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Pero miren cómo trató la humanidad a Jesús. Acordémonos cómo trató la humanidad a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué lo odiaban desde el día 1? Las grandes mayorías. Porque él era la luz del mundo, ¿verdad? Y las tinieblas aborrecen la luz porque no quieren que sus obras sean hechas manifiestas. Amén. Mucha gente lo odió desde el día 1. Y bueno, cada vez que podían buscaban ocasión para despeñarlo. Pero como no era el tiempo, el Señor simplemente se les escabullía y se les desaparecía, ¿verdad? Y nunca pudieron despeñarlo. Hasta que llegó el tiempo. Y entonces en esta ocasión el Señor sí permitió. Cuando Judas lo vendió a los líderes religiosos y ellos mandaron una compañía de soldados a agarrar al Señor Jesucristo ahí en el huerto. Esta vez sí se dejó y sí lo agarraron y sí se lo llevaron, ¿verdad? Ahora Judas, cuando se dio cuenta que su trampa no había servido, la idea de Judas, ¿saben cuál era? La idea de Judas era hacer un buen negocio, ganarse 30 piezas de plata. Y Judas debe haber pensado, ¿cuántas veces se les escabulló? De plano esta vez se les va a escabullir otra vez. Y yo habré hecho un buen negocio. Para su sorpresa, esta vez el Señor no se escabulló, porque era la voluntad, era la medianoche. Y Él fue entregado a la voluntad de los hombres. Amén. Bueno, ¿cómo lo trataron?
maltrataron, siendo Él el Cordero sin mancha. Él vino a revelarnos al Padre, Él vino a revelarnos el reino de los cielos. Y finalmente Él murió en la cruz del Calvario, clavado con clavos en la cruz, luego de que lo juzgaron falsamente y lo humillaron y le escupieron y le golpearon la cabeza y le arrancaron las barbas y le laceraron la espalda y finalmente, luego que murió, le perforaron el costado. Una cosa tremenda. ¿Qué tal que a usted le toca estar en una situación así? ¿Qué tal que a mí me toca estar en una situación así? Y jamás vamos a comparar nuestras pequeñas pruebas con aquello a lo que el Señor Jesucristo fue expuesto por nosotros. Amén. Pero si hubiéramos sido nosotros, probablemente en el siguiente cuadro nos encontraríamos nosotros tirados en el piso, quejándonos. Esto no es justo, no tengo por qué soportar esto, no tienen por qué tratarme así. ¿Verdad? Amén. Pero veamos la palabra amad en el caso del Señor Jesús. Vámonos a Apocalipsis 5, verso 6. Apocalipsis 5, 6. Recuerden, la palabra que ha sido avivada en nuestros corazones, la palabra con la que hemos sido besados y ha encendido un fuego en nuestros corazones, esa es la que se convierte en una armadura que nos va a hacer permanecer firmes, no importa qué, en pie, no importa qué. En Apocalipsis capítulo 5, y una vez, me acuerdo que una vez alguien llegó todo ofendido conmigo, yo no lo ofendí, algo que oyó lo ofendió y me dijo: estoy ofendido porque acabo de oír que alguien dijo que cuando seamos llamados a casa y lleguemos ahí arriba, lo primero que vamos a ver es al Cordero inmolado. Estaba ofendidísimo con eso. Él esperaba ver al Rey resucitado, al León de la tribu de Judá, y alguien le dijo que iba a ver al Cordero inmolado. Le dije, bueno, obviamente no había leído su Biblia. Le dije, bueno, ahí arriba vamos a ver los dos lados del Señor Jesucristo. Ahí arriba vamos a entender las profundidades de su humildad y de la entrega que Él hizo al plan de Dios y por nosotros. Y por el otro lado vamos a descubrir las alturas de su exaltación. Y realmente cuando veamos cuán alto subió Él en gloria, vamos a entender cuán bajo tuvo que humillarse el Señor, ¿verdad? Amén. Maravilloso. Pero miren, Juan vio el trono y dice, verso 5, Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie Amad, en pie. Amad significa mantener la posición, no ceder terreno, permanecer firmes, mantenerse en pie. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Creen que Jesús cedió terreno cuando estaba siendo maltratado injustamente? ¿Creen que Jesús cedió terreno cuando Él estaba siendo acusado en falso porque Él estaba recibiendo sobre sí todas nuestras culpas? Por supuesto que no. Él permaneció firme, en pie. Él no tenía que ser el león resucitado de la tribu de Judá para permanecer firme y en pie. Él puede ser el cordero inmolado y seguir estando firme y en pie. Lo que quiero decir con esto es, la palabra de Dios con la que hemos sido besados nos va a hacer permanecer firmes. No importa si estamos hasta arriba o si estamos hasta abajo. No importa si la gente nos está celebrando algo o si estamos siendo acusados en falso. Amén. La palabra de Dios, no la gente, no sus opiniones, no sus tratos. Es la palabra de Dios lo que nos va a hacer mantenernos firmes. La amada en Cantar de los Cantares estaba siendo tratada injustamente por sus propios hermanos, pero es obvio que ella permaneció firme. Amén.
El Señor Jesucristo, Él es un cordero inmolado que está en pie firme. Él tiene la misma fuerza y el mismo poder, no importa si está arriba o abajo. Amén. Entonces, vámonos ahora a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Cuando hemos sido besados con los besos de su boca, hay momentos en donde el Señor Jesucristo va a darnos el privilegio de identificarnos con su lado humilde. Y hay momentos en la vida en donde nosotros vamos a ser hechos ovejas de matadero o corderos inmolados. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo es uno y se llama el Señor Jesucristo. Pero si el Señor nos pide seguir sus pisadas, tengan la garantía que en algún momento el Señor los va a convertir a ustedes en ovejas de matadero. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora, cuando estamos siendo contados como ovejas de matadero, si no hemos sido besados con los besos de su boca, ¿creen que vamos a permanecer firmes? Difícilmente, difícilmente. Pero cuando hemos sido besados con los besos de su boca, no importa si estamos siendo contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? La verdad nos va a hacer permanecer firmes aunque estemos siendo contados como ovejas de matadero. Nuestro ejemplo de ejemplos es el Cordero inmolado que está en pie en el trono del Padre, en pie, firme. Amén. Porque lo que nos va a sostener no es cómo nos traten los demás. Lo que nos sostiene firmes es cuánta verdad está encendida en nuestra mente y en nuestro corazón de manera personal. Eso es lo que nos mantiene. ¿Está claro este principio? Amén. Para ejemplo, pues, la amada en Cantares, ¿verdad? Solo salió de su cuarto de oración y ya sus hermanos la estaban tildando de haragana y de leprosa. ¿Lo ven? Ok, uno más. Vámonos a Hebreos 12, del 1 al 14. Hebreos 12, del 1 al 14. Hebreos 12, del 1 al 14. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Pongan los ojos en Jesús y miren cómo Él siempre fue Él y siempre permaneció firme. Amén. No importa qué. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice, si la verdad de quién es Jesús ha sido avivada en nuestros corazones y hemos sido besados con esa verdad, solo veamos a Jesús cuando nosotros estemos siendo probados, atribulados o corregidos de alguna manera. Y es todo lo que necesitamos para permanecer firmes. Amén. Pero si la verdad no ha sido avivada en nuestros corazones, la primera prueba y la gente sale corriendo, quejándose, murmurando y lloriqueando. ¿O no? ¿Verdad que sí es cierto? Amén. Pero la verdad que ha sido avivada en el corazón hace toda la diferencia. Amén. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver el testimonio de Pablo, uno de nuestros personajes favoritos. El apóstol Pablo. Vamos a ver. Veamos su testimonio. Vámonos a 1 Corintios 4 del 9 al 16. Ahora, la pregunta aquí es, Pablo, ¿permaneció firme hasta el final? ¿Permaneció, soportó, mantuvo la misma posición, no se dio terreno, se mantuvo en pie, se sostuvo hasta el final? Se sostuvo hasta el final. Ahora veamos qué cosas tuvo que sufrir Pablo. ¿Por qué cosas tuvo que atravesar? 1 Corintios 4 del 9 al 16. 1 Corintios 4 del 9 al 16. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Si una persona que no ha sido besada con los besos de su boca se ve expuesta a algo de todo lo que acaba de enumerar aquí el apóstol Pablo, difícilmente va a permanecer firme y en pie. Amén. Pero cuando hemos sido besados con los besos de su boca, esa armadura nos hace permanecer firmes, no importa qué. Veamos un poquito más el testimonio de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 del verso 1 al 10. Segunda de Corintios 6 del 1 al 10. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios, ¿sí estamos bien? Ok, 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes,
en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es imposible en una persona que no tiene un fuego encendido en su corazón por dentro, porque ha sido besado con los besos de su boca. Amén. Otro más. Segunda de Corintios 11, a partir del verso 18. Segunda de Corintios 11, a partir del verso 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues si toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Está hablando de lo que hacen los falsos profetas y los falsos maestros con la gente. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a actuar como un necio, pero voy a ponerles mi carta de presentación enfrente para ver si así se convencen que somos siervos de Dios y que hemos sido personas bien probadas y aún así permanecemos, o en medio de todas esas pruebas hemos permanecido firmes. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, algo debiera probarles nuestra posición después de todas las pruebas que hemos sufrido todos estos años. Es obvio que tenemos algo, es obvio que la palabra está viva, que hay un fuego en nuestro corazón, que hemos sido besados con los besos de su boca. Y Pablo lo que les está diciendo con esto es, así es que escúchennos, es obvio que tenemos algo que decirles, estamos bien probados. Amén. Ok, dice verso 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Por allí dice, me están obligando a defender mi posición como que fuera un loco o un insensato. Pero nuevamente lo que está diciéndoles es obvio que tenemos algo. Amén. Así es que escúchennos. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y todavía hay un montón de gente que piensa que un cristiano no sufre, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo a Pablo mantenerse en pie?
los besos de su boca. Amén. Ahora miren, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? El hecho es que pasó, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Está hablando de su hombre espiritual o de su hombre nuevo, ¿verdad? Pero de mí mismo, mi viejo hombre, mi cuerpo del pecado, mi mente carnal, de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, encima de todas las pruebas, persecuciones, peligros a los que fue expuesto, enfermedades, situaciones, ladrones, todo lo que él tuvo que sortear por fuera, encima él está peleando una batalla por dentro, con las debilidades que son natas a la naturaleza humana y al viejo hombre y al viejo corazón. Amén. Ahora, una persona que está peleando batallas no solo por fuera, sino por dentro, con sus propias debilidades carnales, si no ha sido besada con los besos de su boca, no va a permanecer firme. No va a permanecer firme. Y a veces las embestidas que salen de adentro son más graves que las embestidas que vienen de afuera. Pero cuando hemos sido besados con los besos de su boca, hermanos, ya no solo nos enfoquemos en las pruebas que vienen de afuera, enfoquémonos en las pruebas que tenemos que soportar cuando nuestra carne se levanta desde adentro. Si hemos sido besados con los besos de su boca, vamos a permanecer firmes, no vamos a ceder terreno. Amén. Vamos a mantenernos en pie, vamos a sostenernos, vamos a mantener nuestra postura, nuestra posición. Así es que miren qué ejemplo de creyente es el apóstol Pablo. Toda clase de pruebas por fuera y nadie está exonerado de toda clase de pruebas que se levantan desde adentro. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios lo besó con un beso de su boca cuando le dio esa revelación. Se debe haber encendido un fuego en su corazón y él debe haber entendido un mundo de cosas allí. Señor, tu gracia es lo que me tiene aquí, lo que me mantiene, lo que me sostiene. Tu gracia es aquello que me da lo que yo no merezco. Y todo este tiempo me has dado lo que yo no merezco. No solo la salvación, el perdón, amén, sino todo lo demás para poder caminar este camino y correr esta carrera. Gracias por tu gracia. Ahora entiendo que no es por lo que yo sea o no sea que estoy en pie, es por lo que tú eres. Es por la verdad con la que tú me has visitado. Es por el fuego que tú has puesto en mi corazón. Amén. Él fue besado con otro beso de su boca. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y Pablo es una persona que permaneció firme hasta el final. Por eso podemos leer en 2 de Timoteo, si son tan amables, capítulo 4, del verso 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Estas palabras las amo. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Miren, una persona en buen castellano aporreada por todos lados. 2 de Timoteo 4, del verso 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
firme hasta el final, firme hasta el final, firme hasta el final. Amén. Y en Efesios dice, vistan toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, sigan firmes, permanezcan firmes, estén firmes hasta el final. Pero ¿cuántas personas, una mosca que se les para en la nariz, los bota? Quiere decir que todavía la palabra no estaba viva en sus corazones y en sus mentes. Amén. Bueno, un tercer ejemplo. Esteban. ¿Qué ejemplo el de Esteban? Vámonos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Espero que estemos conectando todo esto con nuestra historia original, que es la experiencia que tuvo la amada en Cantares capítulo 1. O sea, solo salió de su cuarto de oración y llegaron las primeras embestidas por parte de sus propios hermanos. Amén. Pero ella permaneció firme. ¿Por qué? Venía de ser besada con los besos de su boca. Amén, amén. ¿Sí? Solo una relación viva, solo la palabra viva y ardiendo en nosotros se convierte en una armadura que nos hace permanecer firmes, no importa lo crudo de las batallas. Amén. Los cristianos van a enfrentar batallas, solo es cuestión de cuándo. Solo es cuestión de cuándo. ¿Ok? Hechos 6, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, se los voy a más o menos resumir, aunque aquí podemos leer. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Pues no era justo para ellos y no era justo para nadie, porque ellos eran los que los alimentaban con la palabra de Dios. Entonces no podían dejar su oficio principal. Entonces dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Ok. A la gente le encanta ver a sus pastores moviendo sillas, trapeando pisos, limpiando inodoros. Y hay gente que dice: bueno, está, para eso les pagan. Bueno, maravilloso, pero no esperen que uno se pare aquí y les dé palabra revelada de Dios. Hay gente que trata así a sus pastores. Gracias a Dios aquí hemos aprendido mejor, espero, creo. Amén. Y no es porque uno no pueda cargar sillas, ni trapear pisos, ni limpiar inodoros. Con mi esposa empezamos trapeando pisos, limpiando inodoros cuando teníamos nuestros retiros de jóvenes. Me acuerdo una vez, íbamos a empezar nuestra primera reunión en ese nuestro retiro anual de jóvenes, nuestros famosos retiros de jóvenes, y había un charco ahí. Y todo el mundo pasaba encima del charco. Plash, 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 plash. Y yo solo veía el charco y a la gente pasar encima del charco. Ahora, yo organicé el retiro. Con mi esposa fuimos al súper a comprar todos los víveres para el retiro. Yo iba a predicar en el retiro. Yo iba a imponerles manos a todos en el retiro. Yo iba a ministrarlos a todos en el retiro. Yo iba a hacer todo en el retiro. Y nadie pudo trapear ese charco. Fui, agarré un trapeador y yo trapeé el charco. A mí no me cuesta trapear un charco, pero qué vergüenza, ¿verdad? Y hay gente que dice: hermano, tengo una emergencia y necesito que me atienda ahorita. Ajá, pero el domingo predíqueme la palabra. Me acuerdo que una vez alguien estaba ofendido con nosotros y preguntó: ¿y ustedes qué hacen los sábados? ¿Saben qué le respondí? Hermano, ¿a qué horas quiere que ore y estudie? Igual alguien una vez hizo la observación: ¿y ustedes por qué vienen a la oficina a la hora a la que vienen? Le respondí: porque vengo bien orado y bien estudiado. ¿Lo ven? Eso entre paréntesis, porque es lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Querían que los apóstoles también le distribuyeran la comida a las viudas.
cuando su trabajo era instruir en la palabra de Dios a los demás, y no porque no pudieran ellos distribuir la comida a las viudas. Amén. Entonces escogieron diáconos, escogieron varios diáconos, y entre ellos escogieron a Esteban, gente llena del Espíritu Santo. A mí me encanta el testimonio de la clase de diáconos que eran estos diáconos. Amén. Entonces resulta que en el verso 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Empezaron a acusarlo en falso y a decir que él estaba diciendo cosas que él no estaba diciendo. En el capítulo 7, verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y entonces Esteban dijo: permítanme, les voy a explicar de qué se trata todo esto. Y empezó con Abraham y vamos a ver, 53 versículos se los llevó desde Abraham hasta Jesús. Oyendo, verso 54, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora oigan esto: y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En nuestra Biblia solo dice que Jesús estaba a la diestra de Dios. Si tienen una King James, ¿saben qué dice allí? Vio a Jesús parado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué tiene eso de relevante? Porque siempre que vemos a Jesús a la diestra de Dios está sentado. ¿Por qué en esta ocasión estaba parado? ¿Por qué en esta ocasión estaba parado? ¿Saben por qué estaba parado? Porque vio a Esteban mantenerse firme en su posición, en su postura, sosteniendo el terreno que había conquistado, no retrocediendo, no titubeando. Esteban no se estaba quejando porque lo estaban acusando en falso. Esteban no se estaba quejando porque lo iban a apedrear. Esteban se mantuvo firme por el Señor Jesucristo. Solo una persona que ha sido besada con los besos de su boca va a permanecer firme en medio de las falsas acusaciones, en medio de las mentiras. Él permaneció firme, y como él permaneció firme por Jesús, Jesús se levantó de su trono a la diestra del Padre y se levantó y se puso firme por Esteban. Amén. ¿Lo ven? Bueno, verso 56. Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Ellos se pusieron más furiosos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estuvo presente y él vio toda la película. Y él vio a una persona que había sido besada con los besos de la boca del Señor Jesucristo permanecer firme hasta el final. Y algo había en esas vestiduras que le quitaron a Esteban y que tiraron a los pies de Saulo. Amén. Porque Saulo más adelante, cuando el Señor lo alcanzó, cuando iba camino a Damasco persiguiendo cristianos, Saulo supo en carne propia y por experiencia propia al final de su vida cuán necesario nos es padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Me encantaría que en las iglesias, el día que la gente se convierta, les dijeran cuán necesario les va a hacer padecer por causa del nombre. Vamos a ver cuántos aman el nombre de Jesús como dicen que lo aman. Amén. Ok, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, las piedras no lo tumbaron. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Qué ejemplo el de Esteban, una persona que permaneció firme, firme. Pero ¿cuántos de nosotros, alguien no nos saluda? ¡Ay, si eso es ser cristiano, qué cosa más espantosa! Ya no quiero ir a la iglesia nunca. Cuando hemos sido besados con los besos de su boca, la historia es muy diferente. Amén. Miren, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es cuestión de si la vamos a tener o no, solo es cuestión de cuándo. Amén. Pero Él nos está esperando en el cuarto de oración para besarnos con los besos de su boca, para armarnos, para equiparnos, para que cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, permanezcamos firmes. Lo que nos sostiene es la palabra avivada de Dios, no la opinión de los demás o el trato que los demás nos den. Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que sostuvo a la amada en el primer capítulo de Cantares, cuando saliendo de su cuarto de oración la embistieron sus propios hermanos. Amén. Ese es el principio de la historia de la amada en el Cantar de los Cantares. Imagínense cómo será el final. ¿Sí? ¿Aprendimos algo? Bueno, creo que probé mi punto, ¿verdad? De qué hacen los besos de su boca. Amén. Démosle gracias a Dios. Bendigamos su nombre.